Hola amantes del cine, continuamos con la saga de Rocky, con la sexta entrega, llamada Rocky Balboa. Se estrenó en 2006 y han pasado 30 años desde que Rocky entró en el mundo del boxeo. Ponte cómodo porque empieza Datos Cine. Escrita, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone. Y también protagonizada por Burt Young, Antonio Teiber, Milo Ventimiglia y Michael Tyson, entre otros. Y la banda sonora también fue realizada por Bill Conti. Rocky Balboa, ya retirado, se pasa las tardes contando viejas historias a los clientes del Adrian, el restaurante que lleva el nombre de su esposa, por la que todavía guarda un silencioso luto, y apenas ve a su hijo, que está demasiado centrado en su propia vida. El paso del tiempo y los golpes recibidos lo han hecho más humilde y lo han envejecido, pero en el fondo sigue siendo aquel luchador. Bien amigos, hasta aquí la trama de la película. Ahora vamos a contar algunos datos curiosos. Con la película Rocky Balboa, la carrera de Stallone resurgió, y fue su éxito más grande en 10 años. Retomó el personaje que se lo había dado todo a los 59 años de edad, diciendo: nada termina hasta que tú sientes que termina. Durante los 6 meses anteriores al rodaje, Sylvester Stallone se enfrentó a un duro entrenamiento y aprovechó su buen estado de forma para grabar primero el combate contra Dixon, para luego engordar y grabar las escenas previas a este, donde se muestra su historia en Filadelfia. También cabe destacar que retomó su famoso personaje a los 59 años de edad y cumplió 60 cuando la película triunfaba en las taquillas de medio mundo. El combate entre Rocky y Dixon fue filmado en la velada por el campeonato de los pesos medios entre Jermaine Taylor y Bernard Hopkins en diciembre de 2005. A los actores Mr. T y Dolph Lundgren se les ofreció aparecer repitiendo brevemente sus antiguos papeles. Ambos rechazaron la idea. La película contiene flashback de toda la saga de Rocky, menos de la quinta parte, de la que Stallone reconoce que es la peor de todas. 2 actores han repetido en las 6 entregas de Rocky, junto a Stallone. Uno es Burt Young interpretando a Paul y el otro es Tony Barton interpretando a Duke. Antonio Teiber, que interpreta al campeón de los pesos pesados Mason Dixon, es en realidad el campeón de peso mediano. Las escenas realizadas para la pelea fueron las más realistas de todas las películas de boxeo. Y en el DVD, Stallone dice que esto se debió al hecho de que utilizaron efectos de sonido realistas y también al hecho de que tanto Stallone como Teiber se dieron verdaderos puñetazos. Y también deciros que la estatua de Rocky volvió al Museo de Filadelfia, quedándose en ese sitio hasta hoy en día. Con un presupuesto de 24 millones de dólares, tuvo una recaudación de más de 156 millones de dólares. La película fue muy bien recibida, siendo la mayoría de las críticas positivas, superando con creces a la película anterior, Rocky V, y también fue recibida con mucho entusiasmo por la mayoría de la comunidad de boxeadores, ya que muchos expertos consideran que el personaje de Rocky Balboa todavía es una figura clave del boxeo. Recientemente al personaje de Rocky Balboa se lo incluyó en el Salón de la Fama del Boxeo. Bien